Hola, nosotras somos alumnas de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En esta ocasión vamos a presentar una lectura llamada La Escuela de Hoy en nuestra asignatura llamada Panorama Actual de la Educación en México. Mi equipo está conformado por Cristina Perales Pérez, Isaura Gonzaga Martínez, Brenolín Montoro y esta asignatura la imparte el profesor José Benjamín Esparza. Introducción. El momento de la síntesis. Este documento llamado La Educación de Hoy está destinado meramente a docentes que están en formación, ya que estos han presentado dificultades para aprender la profesión en su formación docente. Además, nos habla sobre las disciplinas y las sanciones y nos dice que estas además están unidas a los aprendizajes, ya que de una u otra manera puede afectar al alumno en bien o en mal. Además, nos dice que enseñar va más allá de lo tradicional. Esto quiere decir que no debemos de hacer que los niños subrayen o que los niños lean o hagan resúmenes, sino deben de ir más allá, analizar la problemática, analizar la formación para hacer un aprendizaje significativo. La escuela. Principios para una institución. Ya que este documento se divide en principios, nos da principios como capítulos. Al principio debemos identificar qué es un principio. Nos dice que el principio no necesariamente es el inicio de alguna cosa, sino que nos define principio como el origen de algo. Más que nada es lo que nos remite al fundamento. Nos da un ejemplo que el principio de un hospital es ayudar a los enfermos a que sanen. Sin embargo, para mí, el principio de una escuela es hacer que los niños aprendan, que no simplemente tengan un aprendizaje leve, sino que tengan un aprendizaje muy significativo, que aprendan a analizar, que puedan sintetizar información, pero analizándolo. Además de esto, que lleven toda la información que ellos tienen de la escuela hacia su contexto, que aprendan sobre valores, y el principio de un docente es justamente hacer que los niños aprendan y que tengan un aprendizaje significativo para que puedan llevar esto al contexto en el que se rodean. Puede ser que el contexto en el que ellos estén no sea meramente formal y donde ellos puedan socializar de una mejor manera. Este documento nos habla sobre principios. El principio número 1 nos dice que la escuela no solo es un servicio, sino también es una institución. Nos da el ejemplo de Francia. Para Francia, la escuela sí es un servicio, ya que si no sirven de una buena manera, podemos juzgarlos si no es satisfacción para nosotros. Esto además nos dice que si no vemos un aprendizaje significativo a nuestros hijos, si no vemos que las instituciones prestan su servicio para un bien o si no lo hacen meramente de la forma adecuada, nosotros podemos decir e implementar que se haga de una mejor manera. La función de la escuela es que los niños analicen su contexto. Esto es que además de conocer, observar, deben de analizar en qué contexto se rodean y poder mejorarlo, gracias a los valores o cosas que son enseñadas desde la escuela. No es posible reducir la escuela a un servicio. No es una máquina de enseñar y aprender. Nos remite a principios. Toda persona y la sociedad piensa que la escuela se va para aprender. Sin embargo, las cosas se aprenden desde casa. Los valores que nos enseñan se deben de aprender desde casa. Entonces, la escuela no necesariamente es enseña y aprende. Nosotros como docentes también podemos aprender sobre nuestros alumnos. Además de enseñar, también aprendemos de ellos. Hay cosas que nosotros no siempre sabemos y ellos nos pueden enseñar. La calidad de una escuela debe ser instituida. Debemos trabajar para que las condiciones sean más equitativas. Todos los niños tengan buenas escuelas. México no se da
abasto y más que nada la escuela no, bueno, las instituciones es por el factor económico y como ya lo hemos visto en otros documentos, se debe de prestar esa calidad para que los niños puedan ejercer mejor en la sociedad, para que los niños se desarrollen mejor educativamente. El principio 2 nos habla sobre los principios fundadores de la escuela. Estos no solo pueden encontrarse en las condiciones de esta institución, de alguna institución. Además, nos habla sobre los usuarios, los cuales definen sus principios. Estos contribuyen para la mejora de las condiciones de trabajo. Nos habla sobre el docente, que el docente busca que se le dé la prioridad, que se le den los las herramientas necesarias para poder cumplir con su trabajo. Además de esto, también nos habla sobre las utopías. Las utopías, más que nada, buscan como que no haya problema. Y justo la escuela busca esto, que no haya problema con sus alumnos, que sus alumnos tengan un aprendizaje significativo y que aprendan a llevar todos los valores y todo lo que aprenden hacia una sociedad para poder mejorar la sociedad y poder mejorar ellos mismos. Además, la igualdad ante la escuela y el acceso al saber sería severamente dañada. Hemos visto que algunos docentes siempre son criticados y son criticados ante personas que dicen no saber sobre su labor, que piensan que no hacen bien su labor. Sin embargo, hay docentes que realmente hacen lo necesario para poder llevar este conocimiento a sus alumnos. La docencia es muy criticada por otras personas, ya que ellos piensan que la sociedad no crece por tener una mala educación. Sin embargo, la educación mejoraría si se diera la economía necesaria para poder dar sustento a instalaciones y a una mejora educativa. Es una democracia, los principios fundadores, y además no responden a la elección. Hay una frase de Kant que me marca mucho en el libro, en el texto, el cual dice, educar y enseñar a los niños para que puedan tomar parte de la vida democrática. Esta es la función que debe hacer un docente. Más que nada debe de hacer que sus alumnos tengan el aprendizaje eh, para que puedan ser mejores en la sociedad, para que puedan llevar este aprendizaje significativo hacia su comunidad, hacia su contexto, para que puedan ser mejores personas y para que la sociedad pueda fluir y pueda avanzar más. En el plano pedagógico, escuela de la democracia es la que consigue domesticar para permitir. Esto quiere decir que no solamente se debe enseñar lo básico a los alumnos, o sea, no solamente se debe seguir un patrón, sino que debemos hacer que los alumnos, además del aprendizaje significativo, que puedan fluir sus ideales, que que puedan ser más imaginativos, que la imaginación fluya, que ellos fluyan para construir una mejor sociedad y para que la sociedad no sea reglamentada, para que los altos mandos, los políticos, no te puedan lavar la cabeza. Principio número 3. Este principio nos dice que la escuela no solo se crea porque diga escuela en la entrada. Como ya sabemos, la escuela es una institución que se complementa por varios trabajadores, como lo son los docentes, los directivos, intendentes, entre otros. También los alumnos no abandonan sus comportamientos sociales. Esto quiere decir que los alumnos, como ya sabemos, los alumnos aprenden desde casa. Sus primeros aprendizajes son los que le dan sus padres. Entonces, si sus padres no los educan de una buena manera desde que son pequeños,
estos llevarán esos comportamientos a la escuela. Una mala nota, rechazo, es signo de abandono. Esto es una gran problemática que se ha dado sobre las escuelas, en donde adjuntar una mala nota es donde el alumno, el niño, se siente cohibido y esto da pauta para que el niño ya no se sienta bien en la institución y sienta un rechazo hacia su persona, hacia su labor como estudiante y quiera abandonar la institución o quiera abandonar la escuela y ya no quiera seguir estudiando. Otro punto es que muchos de estos alumnos llevan el comportamiento que ven desde la televisión, desde las telecomunicaciones. Actualmente, esto de la televisión no se ve tanto. Hay niños en que pues ya no ven televisión, pero las redes sociales eh, afectan mucho el comportamiento del niño, en que ven acciones que para ellos son buenas, sin embargo, no son tan buenas para cumplir su cometido en el contexto social para mejorar esta sociedad o mejorar en la escuela. La gran problemática que se han dado a algunos docentes es que estos alumnos ya no se sienten comprometidos y ya piensan otras cosas, como ser youtubers o ya no pensar a un futuro como ser, no sé, médicos o profesores o cumplir con una profesión. Los alumnos llegan a clase sin saber ser alumnos. Esto es en sí una problemática y en sí algo bueno, ya que pues nadie sabe sabiendo algo. La labor del docente es que el niño se sienta bien consigo mismo, que el niño pueda aprender, que el alumno pueda aprender y que el alumno lleve conocimientos propios, conocimientos favorables en la sociedad, para mejorar la sociedad. El alumno no sabe ser alumno, entonces el docente va a hacer que este niño entienda el concepto que debe de tener ante la escuela, ante la institución y ante el salón. Y para así que pueda aprender y pueda saber el concepto que es ser alumno. Hay una parte que me gustó mucho que dice, el uniforme eh, para el niño es como entrar a un universo nuevo. Esto quiere decir que el niño se siente emocionado al tener un uniforme, no simplemente por el color o por la forma en que esté estructurado este uniforme, sino que lo hace sentir como un estudiante. El uniforme lo hace sentir parte de una pequeña sociedad que es la escuela. Lo hace sentirse feliz en esta institución, en donde como ve que todos los niños tienen el mismo uniforme, pues el niño no se siente acomplejado ante si tiene mejor ropa que yo o no. Sí, porque el uniforme es este complemento que le da a una institución para que todos sean de la misma manera. Hay que hablar y obligaciones a las que hay que someterse. En la Edad Media, después de un destete tardío, los hijos eran abandonados a su suerte. La Iglesia inquieta intentó convencer a los padres de la importancia de sus obligaciones hacia sus hijos, pero tuvo escaso éxito. Entonces se esforzó para canalizar el movimiento e imponer su catecismo a los niños abandonados. Apareció un joven que deslumbró a los chicos abandonados con la promesa de un paraíso terrenal, en el que según podían vivir rodeados de paz y opulencias. Cruzada de los niños, más de 50,000 siguieron al iluminado a través de toda Europa, donde fueron vendidos como esclavos. A partir del siglo XV, los progenitores pasaron a interesarse por sus hijos más cerca. El niño pasa a ser objeto de interés. La escuela en sus primeros balbuceos fue una manera de señalar que se quiere a los hijos y se quiere educarlos en las mejores condiciones posibles. La escuela aparece cuando los adultos toman conciencia de su deber.
La escuela expresa así la voluntad de la generación que ya están en el mundo de cuidar el futuro. Principio 5. La especificidad de la transmisión escolar es que se efectúa de forma obligatoria, progresiva y exhaustiva. No todos los niños del mundo, aunque pudieran beneficiarse de un terreno educativo infantil idéntico y desarrollar de igual modo su deseo de saber, no por ello acelerarían su deseo de aprender. Saber sin aprender, saber conducir un coche sin saber mecánica, saber utilizar un ordenador sin conocer las reglas de la programación, saber redactar un texto sin dominar la ortografía. Principio 6. La historia de la escuela y de la pedagogía dan testimonio de la ambición de los hombres de no excluir a nadie en el proceso de transición. Algunos niños no quieren aprender, no sienten ni la necesidad ni el deseo de hacerlo. Otros han sido estropeados por la vida y los daños son tales que ya no es posible que adquieran conocimientos complejos. El proyecto de la escuela parece un proyecto irrealista y la lucha contra el fracaso escolar. En el siglo XVIII, Rawls formula un principio esencial: la educación lo puede todo, incluso hacer bailar a los osos. Principio 7. Puesto que está dirigida por un objeto de universalidad, la escuela se define no como un espacio privado, sino como un espacio público. Abrir la escuela a todos no es una opción entre otras, es la propia vocación de esta institución, una exigencia consustancial a su existencia. Una escuela que excluye no es una escuela, es un centro de formación, un club de desarrollo personal, un centro de entrenamiento para superar concursos. La escuela es una institución abierta a todos los niños, una institución que se preocupa por no descartar a ninguno de ellos, por hacer compartir con todos los saberes que debe enseñar. La escuela no pertenece a nadie, nadie puede hacer de ella su coto reservado, nadie puede apropiarse de su territorio, nadie puede imponer su ley, sus reglas del comportamiento, las convicciones o costumbres. Principio 8. Puesto que está dirigida por un objeto de universalidad, la escuela no es compatible con la búsqueda de ninguna homogeneidad, ya sea ideológica, sociológica, psicológica o intelectual. Se encontraban individuos que se sabía y quería radicalmente el uno de los otros, tanto en el plano social como en el ideológico. En la escuela no es necesario parecerse y un principio amarse para trabajar y tener éxito conjuntamente. La clase no es una comunidad. La pedagogía diferencial es una dulce broma que jamás ha franqueado el círculo especialmente limitado de grupos de formación confidenciales, docente en el aula rural. En los peores casos, el docente abandona a los alumnos lentos o flojos a su suerte, y mientras no le molesten en clase. En los mejores casos, el docente utiliza una panoplia de herramientas y métodos que permiten que todos progresen. Cuando es ideológica, la homogeneidad hace de la escuela un lugar de encierro, incluso de reclutamiento. El alumno no puede encontrar allí otro pensamiento que no sea suyo. El comunitarismo de todas sus formas mata a la escuela y aniquila la misma posibilidad de construir una colectividad laica. Hola, mi nombre es Cristina Perales y yo les voy a hablar acerca de los últimos principios del 9 al 14 del artículo La escuela de hoy. El principio 9 nos habla de buscar una unidad y un equilibrio, del interés personal del docente para la transmisión del conocimiento, conocer e identificar fortalezas y debilidades del grupo para poder impartir el conocimiento de una manera exitosa y que el docente no impone por su sola palabra, sino por la verdad que lleva consigo. Este principio nos habla básicamente de cómo mantener unido a nuestra aula. En este caso, son un grupo de personas, de hecho, en toda la institución, nos habla como a nivel general, donde hay choques de opiniones, de ideas, diferencias, creencias igual diferentes, y también como modos de aprender diferente. Lo que nos habla de este principio es de cómo, por ejemplo, llamar la atención de todo el grupo.
Nos habla acerca de un interés personal del docente para la transmisión del conocimiento. Va ligado a esto. Para que llamemos la atención de nuestro grupo, debe de haber como que un interés más allá que solo ir y cumplir un horario de trabajo. Debe de haber interés y debe de haber compromiso de uno mismo para con la profesión. Conocer e identificar las fortalezas y debilidades del grupo. Debemos de ubicar qué son las actividades que les llama más la atención, cómo funciona nuestro grupo, son dinámicos, son etcétera, etcétera, y evitar las actividades que resulten tediosas o aburridas, de tal forma que debemos enfocarnos en llamar la atención de los niños, en atraer su atención para que de esta forma el conocimiento llegue. Nos maneja que el docente no impone por su sola palabra, sino por la verdad que lleva consigo. Y pues yo lo ligo más que nada a eso. ¿Cuál es la verdad que el docente va a transmitir? El conocimiento, el compromiso, la dedicación para con el grupo. El principio 10 nos habla de garantizar la calidad educativa, que esta va ligada con lo anterior mencionado. Si nosotros aplicamos los intereses personales para buscar un equilibrio en la institución y atraer la atención del alumno, pues eso nos va a garantizar una calidad educativa. Obstáculos y aprendizajes. Debemos de permitirle al alumno que se dé cuenta de qué obstáculos se le está presentando. Número 1, ¿cómo va a atravesar ese obstáculo? ¿Cómo lo va a superar? ¿Con qué herramientas? ¿Qué herramientas va a utilizar para poder superarlo? Y nos maneja acerca de que un obstáculo es un aprendizaje. Esto también nos marca que debemos darle tiempo al alumno de analizar qué es lo que está pasando de entrada, cómo lo va a solucionar, cuáles van a ser sus posibles resultados. Aprobar versus aprender. Nos maneja que el docente debe impedir a toda costa que un alumno apruebe sin antes haber aprendido o comprendido el tema, porque es cierto que una calificación no define el verdadero conocimiento de una persona. Empieza a manejar el principio 10 también la importancia del error. Marca que la importancia del error es una oportunidad de un aprendizaje, y en este caso, de un aprendizaje grupal. El principio 11 nos habla acerca del error y su verdadera importancia. Retoma este tema, que también lo vamos a ver en el principio 12. Marca el error como un enderezamiento pedagógico y nos habla también acerca de no temer a externar nuestras ideas y pensamientos. Nos habla básicamente que muchas veces el alumno o como alumnos tenemos miedo a contestar erróneamente, a hacer el ridículo, por así decirlo, y por eso nos cohibimos mucho. Aquí trata el error como una oportunidad de aprendizaje y un aprendizaje grupal, ya que muchas veces a lo mejor la duda que uno tiene o la respuesta errónea que uno tiene es también respuesta errónea de más de uno en una misma aula. Entonces, si un alumno o como alumnos nosotros perdemos el miedo al error, a pesar de que vamos a ver que estábamos equivocados, quizá con eso vamos a aclarar más dudas o vamos a abrir a que se aclaren las dudas, ¿no? Y entra ahí lo de que un error es un aprendizaje grupal, porque podemos aclarar dudas que quizá más de uno tenía. Con esto mismo va a fomentar el que no tengamos miedo y no tengan miedo los alumnos a externar las ideas. Realmente es un tema que se da mucho y también lo marcan. No va ligado al error, como que a los miedos, evitar que los alumnos y que en el aula persisten estos miedos. Para eso, pues debemos usar algunas actividades o ejercicios donde fomentemos
valores como el respeto, la empatía y fomentar la libre expresión, ¿no? Fomentar, practicarlo también para que esto se vaya erradicando parcialmente. El principio 12 marca que el error y el progreso. Automatización progresiva y que la escuela debe facilitar los recursos para un aprendizaje. Maneja también los focos de ayuda. Dice, el docente debe acompañar al alumno en un proceso de automatización progresiva y debe favorecer el descubrimiento de múltiples recursos para una riqueza cultural. Aquí el docente también vamos a retomar la idea de que más que ser un maestro es un facilitador. ¿Un facilitador de qué? De aprendizaje, de herramientas, perdón, más bien de herramientas y para que ellos puedan enriquecerse culturalmente. Marca también lo que es la escuela como institución, ofrece la posibilidad de acceder a todos los recursos posibles para progresar, detectar focos de ayuda más especializada, y que la escuela debe apoyarse en una red de ayuda y poder orientar y dirigirlos a las instituciones públicas que puedan ayudarles. Precisamente para que la educación sea igualitaria, por así decirlo, hay unidades de ayuda especializada para aquellos alumnos que a lo mejor están atravesando por situaciones que no les permite adquirir el conocimiento de manera 100% satisfactoria, ya sea problemas personales, problemas emocionales. Para esto es que la escuela debe contar con este tipo de ayuda especializada para que pueda canalizarlos y evidentemente también estos alumnos tengan acceso o tengan las mismas oportunidades de adquirir el aprendizaje. El principio 13 nos habla de la escuela laica, la emancipación y la libre expresión. Se puede opinar gustos personales y de todo tipo, ya que vivimos en un país libre y por ende las escuelas también debemos de respetar gustos y opiniones, ideologías y demás. Habla acerca de la emancipación, del mismo acto de emancipar. Menciona que se pretende emancipar siempre al alumno, menos de nosotros mismos como padres y docentes. Que yo creo que es algo que pasa muy regularmente y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Menciona el punto de la paternidad. Creo que va más enfocado ahí, pero ciertamente también con los maestros, pues menciona que siempre hay esa retención de alguna manera del alumno, ¿no? De que los enseñamos a ser autónomos, independientes, pero siempre como marca esa pauta como de retención, el principio 13. El principio 14 habla de identidad, normas, integración comunitaria y social. Integra mediante códigos y lenguajes. Habla de una identidad de alumno y de institución. Habla de que las normas de la escuela, bueno, cada persona desde pequeño empieza a notar que en la sociedad hay normas, en casa hay normas y por ende en la escuela es un lugar donde se va a reforzar esta parte, ¿no? De las normas y ¿con qué fin? Para una integración comunitaria y social. Básicamente lo maneja como una práctica para la sociedad para poder integrarse de manera satisfactoria. Integra mediante códigos y lenguajes. Obviamente son herramientas también que nos proporciona ¿para qué? Para poder integrarnos satisfactoriamente a la sociedad. Y en conclusión, con los últimos principios, básicamente hablan de eso, de una práctica de valores y normas que vamos a estar trabajando mediante juegos, mediante ejercicios, dinámicas, que de hecho desde primer grado, me parece, sí, primer grado, que se integra lo que es la materia de formación cívica y ética. Es más que nada en esta asignatura también donde vamos a ir trabajando con estos valores, viendo situaciones de la vida real que se nos plantean, problemas y todo.
La escuela no solamente, la idea es preparar al alumno para resolver a lo mejor un problema de matemáticas o de una índole de alguna asignatura, sino más que nada, como lo marca el último principio, sería para una integración comunitaria y social. Y pues bueno, este sería los últimos principios y mi conclusión sería esa, ¿no? Es más que nada buscar integrar al alumno a una sociedad para que, bueno, en una sociedad que cada vez es más competente, más competitiva y más exigente. Sería básicamente la conclusión de los últimos principios. Y bueno, les agradezco su atención y esperamos que hayamos aclarado un poco lo que es el principio, la escuela de hoy, el artículo de la escuela de hoy. Muchas gracias.